Ideas verdes incoloras. Un programa que busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Os damos la bienvenida a Ideas Verdes Incoloras, un programa de entrevistas con el que buscamos conocer la faceta más personal de la filología. Compartimos aulas, librerías y bibliotecas, pero también nos gustaría compartir cafés y algunas palabras alejadas del marco académico. Desde los estudios de Radio Usal tenemos la oportunidad de ofrecer este espacio para todos vosotros. Pero antes de empezar, os presento al equipo. Marina López. Muy buenas, Anaya. Luis Pérez. Encantado de estar aquí otra vez. Ariadna Vergés. Hola, muy buenas. Y hoy traemos un invitado especial, un colaborador, Jordi. Hola, buenas tardes. Con lo que me acabas de proporcionar, este espacio pequeño, me gustaría excusarme y decir que Jaime, el otro colaborador habitual del programa, que todos conoceréis, está sano y salvo, no ha sufrido ningún avasallamiento por la calle y en cualquier caso se recuperará pronto. O sea que no os preocupéis, yo soy un merodeador esporádico. Estupendo. Pues vamos allá con la presentación del invitado. Muy bien. Pues a lo largo de todos los programas hemos estado hablando del lenguaje y de sus múltiples vertientes, pero hasta ahora no habíamos advertido la vinculación ineludible que tiene con el cerebro humano. En ello es experta nuestra invitada, Olga Ivanova, cuya devoción por la lengua y la filología la convierten ya en una investigadora que ha dedicado gran parte de su trayectoria científica a la neurolingüística y a la lingüística clínica. Concretamente, en cómo las alteraciones lingüísticas pueden actuar, si es que lo hacen, como biomarcadores, si es que existen, en la sintomatología inicial de las demencias. Su incansable afán investigador la llevó a doctorarse aquí en 2011, con la tesis Sociolingüística Urbana, Estudio de Usos y Actitudes Lingüísticas de la Ciudad de Kiev, línea en la que también ha trabajado, además del bilingüismo y la enseñanza de lenguas. Actualmente es profesora del área de lingüística general en muchos grados y algún que otro máster del estudio salmantino. Y aunque son muchas las publicaciones y reconocimientos que podríamos citar, solo destacaremos su participación en el grupo de investigación reconocido Neurofisiología, Cognición y Conducta del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, el INCIL para los amigos, y en el grupo de investigación Envejecimiento y Prevención de la Dependencia del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, el IPSAL para los amigos también. Precisamente este maridaje interdisciplinar entre neurociencia y lenguaje es el que define la vocación de nuestra invitada, con quien tenemos el honor, creedme, es un honor, de compartir esta charla de hoy. Bienvenida, Olga. Bueno, hola a todos, muchas gracias. Ahora no sé qué decir, la verdad, porque todo esto lo que ha contado Jordi no es, bueno, parcialmente cierto, ¿no? Y el honor es mío estar aquí con vosotros, sobre todo en ese programa cuyo nombre es un ejemplo habitual que usamos en las clases de lingüística para explicar aspectos de la sintaxis humana. Una cuestión que ya comenté con Jordi, yo creo que con Ariadna, que hemos empezado a dudar un poco de si existe, pero bueno, esto es una cuestión para algunas investigaciones venideras. Empezamos ya con la primera sección. Vamos a conocernos mejor. Bueno, Olga, para entrar un poco en materia, tenemos la costumbre en el programa de empezar pues por tu vida, por conocerte a ti como persona y empezar por el principio. No sé si nos puedes contar alguna anécdota de cuando eras niña o bueno, un poco tu recorrido en la infancia. Sí, por supuesto. Bueno, yo soy la típica niña de padres viajeros. La familia de mi madre y mi padre, bueno, está mal dicho, ¿no? Nuestra familia seguía mucho al trabajo de mi padre era científico. Y uno de los destinos que le tocó en los años 90 fue Barcelona, la Universidad Politécnica de Barcelona, que es donde empieza nuestro recorrido por España. Entonces habíamos viajado por varios países del mundo. Mi hermano y yo habíamos nacido en Rusia, pero
cuando se disolvió la Unión Soviética obtuvimos nacionalidad ucraniana, con lo cual cuando nos preguntan de dónde somos decimos que somos ucranianos, aunque vivimos en Ucrania muy poco tiempo en realidad. Vivimos mucho más tiempo fuera y acabamos llegando a España, que es donde yo me quedé y donde mi hermano ya partió para conocer otros mundos. Vive en el Reino Unido. Y bueno, ¿alguna anécdota de la infancia? Pues toda la infancia ha sido una anécdota, ¿no? Básicamente viajar por el mundo, conocer a muchísima gente, descubrir a esas alturas de mi vida que la gente que conocí, que eran compañeros de mi padre, resulta que luego yo me los he vuelto a cruzar en el camino. Aquí puedo contar una anécdota de verdad. Cuando presenté mi solicitud de la acreditación a profesora contratada doctora, que es una de las figuras universitarias hace unos cuantos años, y me llegó resolución positiva, resulta que la firmaba la que había sido hacía 20 años la compañera de trabajo del laboratorio de mi padre. Entonces, estas cosas al final son anécdotas maravillosas que muestran que efectivamente estamos mucho más cerca de lo que podría parecer. Una catedrática de química de la Politécnica de Barcelona me firmaba la acreditación a profesora contratada doctora hace, pues, hoy 7 u 8 años. Uh-huh. Yo sé que más adelante saldrá que hablas muchas lenguas, ¿no? ¿Alguna? Pero esa cualidad ¿te viene de esta época? O sea, ya tus padres se interesaban porque aprendierais las lenguas de los sitios en los que estabais. No se interesaban mucho, pero es que no nos quedaba otra opción en realidad, yo creo. Siempre había sido tradición familiar. Mis abuelos tampoco habían nacido donde habían vivido. Somos una familia muy nómada en general, ¿no? Parte de mi familia proviene de los judíos askenazí, que son un grupo étnico disperso por toda Europa, podría vivir en cualquier sitio, y las guerras en general del siglo XX han mandado a mi familia a diferentes sitios, ¿no? O sea, acabamos viviendo donde vivían mis padres, ¿no? Por cuestiones del momento, cuestiones históricas, ¿no? Porque te tocaba vivir ahí. Y yo creo que mis padres precisamente no tenían mucho interés en que aprendieras muchas lenguas, sino porque era tradición de saber varias lenguas. Un poco la tradición de la familia era entenderte con los vecinos, o entenderte con los amigos, o con la gente cercana. Entonces al final acababas aprendiendo la lengua del vecino y del amigo, porque es respetuoso hablar la lengua del otro, ¿no? Entonces de ahí viene un poco esa tradición, sí. ¿Y en casa qué lengua hablabais? Bueno, pues hablábamos de todo. Hablábamos ruso, hablábamos ucraniano, francés, inglés, muchas lenguas. Dependía con quién hablabas. Supongo que es una típica circunstancia de familias inmigrantes, ¿no? Que son inmigrantes en varias generaciones, que acabas incorporando un poco de todo. Hay una lengua que me habría gustado mucho hablar y que no llegué a hablar, aunque sí mis abuelos la hablaban, que es el yiddish, que es la lengua de origen germánico, es propia de los judíos askenazí y que yo nunca llegué a aprender. Sí entiendo alguna cosa, pero no la hablo. ¿Y con qué edad llegaste a España? ¿Con qué edad llegué a España? Es muy buena pregunta. Tengo que ahora hacer cuentas para atrás, pensar en qué año nací, en qué año llegué. En el 98, que tenía 14 años. 14 años. ¿Y entonces cómo se desarrolló esta etapa de la adolescencia? Cuéntanos. Fue una buena etapa, probablemente porque yo era muy empollona, entonces lo que me gustaba era estudiar. Y como me gustaba estudiar, cualquier sitio que me daba la opción a estudiar, pues me servía. Básicamente me daba un poco igual. El sitio donde vivía, estaba muy acostumbrada a ese tipo de vida, ¿no? Y fui buena adolescente, según mi madre. No sé si ahí exagera o no, pero al parecer no fui tan mala como se podía haber pensado. Entonces yo lo recuerdo bien, no tuve ningún trauma ni ninguna... Entiendo más o menos por dónde va la pregunta, porque muchas veces los adolescentes nómadas acaban teniendo problemas. Es de hecho lo que explico en las clases de español para inmigrantes, en el máster de enseñanza de lengua español como lengua extranjera, cuando hablo de que el grupo más difícil para enseñar español como segunda lengua es el de los adolescentes, porque lo menos que te apetece es estudiar una lengua, lo que quieres es estar con tus amigos. Pero sin embargo no recuerdo mal esa etapa, la recuerdo bien. Siempre he sido muy flexible para adaptarme. ¿Y directamente os mudasteis aquí a Salamanca o...? No, el trayecto fue largo, fue variable. Empezó por Barcelona, que es donde estaba trabajando mi padre, y luego fue para varias ciudades de España. Mi elección fue Salamanca. Yo decidí venir a Salamanca y es como acabé viniendo, ¿no? Porque yo quería estudiar aquí, es como descubro el grado. No tenía muy claro antes de empezar que quería estudiar filología hispánica. Tenía otras prioridades distintas. Pensaba incluso en grados como biología, que es probablemente lo que ya aparentaba un poco lo que yo quería hacer, ¿no? Estudiar el cerebro, estudiar el cuerpo humano. No quería estudiar tanto el cuerpo humano, quería estudiar el cuerpo animal, o sea, quería estudiar biología pura y dura, ¿no?
pero al final me decanté por filología hispánica y no pudo ser mejor elección. Y ese afán por las lenguas del que nos hablabas antes, ¿cómo lo trasladaste al final a la vida universitaria y cómo fueron esos primeros años de vida universitaria? Bueno, la vida universitaria la recuerdo con... Bueno, siempre tengo buenos recuerdos, es que a lo mejor elimino los malos, no lo sé. Pero siempre recuerdo con mucho cariño esos momentos. No lo sé, la verdad es que... es una buena pregunta, porque nunca, a pesar de que enseño qué es la competencia metalingüística, nunca he hecho ese análisis sobre mí misma. O sea, al final no sé qué es lo que me pasa con las lenguas, simplemente he desarrollado como una especie de costumbre de me siento cómoda hablando en la lengua en la que me hablan y la lengua que me entiendan. Y esto hace que a veces me sienta desagradable cuando no es la lengua que, o sea, la lengua que está en mi entorno no la entiendo o no termino de entender. Que es la típica anécdota que me pasa en Alemania, porque es el sitio donde suelo ir de estancias y todo el mundo da por hecho que hablo alemán y es una gran mentira, no hablo alemán. Mi alemán da justo para pedir un café en una cafetería y para, bueno, disculparme y saludar. Y es uno de los grandes complejos de Olga Ivanova, ¿no? Que no soy capaz, que no consigo avanzar con mi alemán y que no acepto no entender lo que se dice en mi entorno. ¿Y cómo es al final, aparte de esta vida universitaria, tu vida más ya como docente? Es buena, mucho. Justo voy a recordar una cosa que es, bueno, un poco personal, pero eso espero que a Ariadna no le importe. Estuvimos hablando hace un par de días en mi despacho y hablábamos de las vocaciones profesionales. Y no tengo ningún problema en reconocer que soy más investigadora que docente. Es decir, me encantan las dos cosas, me encanta dar clase, pero donde estoy feliz es investigando, con mi matriz, con mis pruebas, con mis experimentos, equivocándome, pasando el Expro 5.000 veces y sin que me funcione, pensar en experimentos de Trecker, pensar en los marcadores de potenciales evocados. Tengo un alma muy investigadora, ¿no? Entonces estoy muy feliz porque creo que el trabajo en la universidad da esa posibilidad, dar clase de lo que investigas, de lo que te gusta, y además, a mayores, investigas, que es una parte maravillosa, ¿no? Y cómo al final, con tanta carga de trabajo, porque los oyentes no lo sabrán, pero Olga tiene muchísima carga de trabajo, está metida en todo lo que puede y en más, ¿cómo al final compaginas esa vida investigadora con la vida docente y sobre todo con la vida ya más propiamente personal? La conciliación. Es otra buena pregunta. La verdad es que yo creo que al final la clave está en que lo que haces es lo que te gusta. Y es el refrán español de sarna con gusto me pica, es maravilloso, ¿no? Es el que mejor describe todas estas condiciones. El padre de mis hijos, mi marido, ¿no? También es investigador, los dos trabajamos en la universidad y al final sí que tuvimos que hacer una serie de adaptaciones, ¿no? Para poder llevar a cabo una familia, para poder sostener una familia. Y aquí tengo que reconocer, siempre lo reconozco, ¿no? Pablo ha sido el que me ha dado carta blanca. Al final hago todo lo que puedo hacer gracias a él, ¿no? Porque siempre hay una retaguardia que se queda para apoyar la familia. Entonces, yo creo que al final en una familia de investigadores, como es en nuestro caso, siempre tiene que ceder uno. Y tengo la gran suerte de una pareja que ha cedido, ¿no? Para poder ayudarnos. Pero bueno, yo creo que no creo que Julia y Jorge, que son mis hijos, estén sufriendo mucho de ser hijos de investigadores, porque yo vengo de una familia así. Y es como, al final es un tipo de familia que te da mucha independencia, mucha autonomía, porque sabes que, bueno, si hay experimento, tú no estás en el centro, no el experimento es el que está en el centro de tus padres, ¿no? Y yo creo que al final se han acabado adaptando un poco a nuestra forma de ser. Bueno, ahora empezaremos con un pequeño juego. Esperemos que no ponerte en un apuro, pero yo creo que será divertido. Vale. Y creo que te va a gustar. Aquí tenemos distintas tarjetas con distintas lenguas, como podéis ver, inglés, francés, ruso y ucraniano. Y bueno, de ellas puedes escoger las que quieras. Y cuantas más, mayor grado de dificultad tendrá el juego. Y luego, en base a estas lenguas escogidas, lo que hemos hecho es traducir distintas frases relacionadas con distintas temáticas, como si luego pues tendrás que leerlas. Y luego un bonus extra, aparte de las temáticas, que la primera es amigos, la segunda es universidad y la tercera es familia. Y a partir de todo esto, el objetivo es fusionar o combinar en una sola frase las distintas lenguas.
O sea, tengo que hacer una alternancia de código, ¿no? Básicamente. Eso es, vale. sí, y hay ciertos requisitos. Y el primero de ellos es que, sabemos que las lenguas que tienes que elegir, mejor que sean de familias distintas. Es decir, ruso y ucraniano sabemos que son de la misma familia, entonces quizá, pues para complicarlo más, que sean de distintas familias, y si quieres también incluir el español, pues también te lo permitimos. Vale, pero se asume que el programa tiene límite temporal, ¿no? Porque si no puedo tardar aquí 2 horas. Si entendiendo bien la pregunta, tengo que elegir, por ejemplo, 3 o 4, 2 lenguas de estas y traducir uno de los textos leyéndolo en code switching. Sí. Vale. Aquí puedo contar otra anécdota más antes de hacer todo esto. Como veis, se me va mucho por las ramas. Hace unos años colaboré en una revista de divulgación cultural y llevaba una columna que era la columna dedicada al lenguaje, a curiosidades del lenguaje. Y una de las columnas que escribí fue redactar un texto sobre la importancia de las lenguas usando alternancia de código. Lo escribí en Spanglish. Yo creo que en mi vida había tardado en escribir tanto un párrafo de 300 palabras como en aquel momento, porque me estaba inventando directamente cómo hablaría un neoyorquino, ¿no? O una persona de Puerto Rico mezclando las 2 lenguas. Entonces, por eso preguntaba por la temporalidad del programa, porque lo mismo, ahora elijo 3 lenguas. Pero a ver si soy capaz. Sabéis que barriendo un poco para mi ámbito, los cerebros bilingües funcionan de una forma un poquito distinta, y sabéis que es uno de los artículos que con un poco de suerte saldrá dentro de poco publicado, en el que hablo de las rutas neurofuncionales del bilingüismo y explico por qué los bilingües a veces tardan en pasar de una lengua a otra, y más de una que a otra, ¿no? O sea, es decir, si yo soy bilingüe catalán-español, porque de catalán-español paso rápido, para español a catalán menos, ¿no? Y entonces todas estas cosas, aquí lo dejo un poco por si alguien quiere buscar Ivanova 2024 en algún libro, pues ahí estará con un poco de suerte este capítulo, ¿vale? Allá voy. Todo esto, amigos, universidad, familia, veo que habéis seleccionado universales semánticos, ¿no? Con diferente grado de presencia en las lenguas. Venga, voy por los amigos, que es lo que importa, ¿vale? Pues voy a coger una lengua eslava, el ucraniano, voy a coger una lengua románica, el francés y el inglés. Venga, vamos para allá, germánica, francés. Alors, les amis, French est essentiel, crucial dans la vie. Друзі, це важливо в житті. Les amis sont très essentiels dans la vie. E ancora possiamo incorporare l'italiano e parlare anche che le amici sono essenziali nella vita. Wow. Un aplauso, por favor. Increíble. Pues no ha requerido tanto tiempo como pensábamos. Bueno, pues no es porque no me estás haciendo cirugía cerebral, porque si no estarías viendo todo lo que está disparando ahí dentro. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How good. Qué maravilloso juego, y después de esta tremenda experiencia lingüística y multilingüística, vamos con la segunda sección, Justifica tu respuesta. Y abro yo con la pregunta de si tienes algún hobby o afición especial en tu tiempo libre. Sí, hay dos hobbies, son muy íntimos, pero no me importa compartirlos. Uno de mis hobbies es tocar el clarinete. Es mi segundo instrumento musical, lo elegí ya de adulta, con lo cual no lo toco de forma profesional, lo toco ya más de forma aficionada. Y aquí también hay una anécdota lingüística de fondo, porque según Mozart, el clarinete es el instrumento que mejor replica la frecuencia de la voz humana. Es decir, si pasáramos un espectrograma o más bien una curva entonativa al sonido del clarinete, replicaría los modelos melódicos de la voz humana, con lo cual, como veis, el friquismo al máximo, ¿no? Y es uno de los hobbies. Toco sobre todo música clásica. Me encanta Bach, me encanta clarinete, esos son los hobbies. Y el otro es el dibujo técnico, dibujo científico. O sea que aparte de el lenguaje lingüístico, también manejas el lenguaje musical. Sí, y funciona igual que una lengua. Es una lengua. Tiene sus grafías, que son las notas, tiene sus significados, que son las asociaciones temporales y de gama, y es como tocar una lengua, pero no con tu lengua, sino con la lengua de tu instrumento. Qué fuerte. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. ¿A qué personaje de algún libro te gustaría conocer?
o bien en qué obra literaria te gustaría vivir. Uy, eso no me lo esperaba, vale, probablemente, justo estaba acordándome el otro día de la literatura clásica del Imperio Romano, y probablemente no me importaría vivir en Espartaco, en el libro de Espartaco. Recuerdo con mucho cariño este libro que leí con 18 años, y para mí es una representación de lo que es el honor de un ser humano, ¿no? Tener honor y tener honestidad muy por encima de todo. Probablemente sería el libro. Y otra pregunta que nos gustaría hacerte es que, si bien en tu faceta docente o no, o investigadora, ¿qué es lo más importante que crees que transmitirías a un alumno? Bueno, yo creo que es, para mí siempre, como veis, va a ser un término bastante repetido. Para mí es importante ser docente, investigadora honesta. Es decir, contar las cosas hasta dónde las sabemos, cómo las sabemos y en qué grado las sabemos. Más allá de la relación en la que yo considero que entre los alumnos y profesores es horizontal en términos sociolingüísticos. Considero que es una relación de yo sé algo y lo comparto con vosotros porque lo sé, pero en mi lugar podría estar cualquier otra persona. Y más allá de esa relación, que creo que tiene que ser cercana, tiene que ser comprensible, tiene que ser personal, para mí una cosa muy importante, y siempre lo hago en mis clases, ser honesta con lo que estoy contando, ¿no? Por ejemplo, hasta dónde puede llegar mi conocimiento o lo que sé sobre algo que estoy contando. Yo creo que es fundamental, porque una de las tareas de la docencia no es solo dar el conocimiento, sino explicar cómo está ese conocimiento actualmente. Y yo creo que es una de las cosas que más valoro, ser honesto consigo mismo y ser capaz de decir que hasta aquí he llegado o hasta aquí controlo, ¿no? Pero esto es lo que hay y esto es por donde se puede ir o por lo que se puede investigar. Ahora voy a ir un poco más a lo concreto, aunque ya hemos comentado antes que lo que querías estudiar al principio era biología y que al final te decantaste por la filología. ¿Cómo hace que una persona que está estudiando filología pueda acabar decantándose por una materia, un área de estudio que no es muy conocida, como es la de la relación de la lengua y la mente? Bueno, porque yo creo que ahí me quedó la espinilla de biología, porque siempre me ha encantado la biología, siempre me ha encantado la célula, el cerebro, bueno, todo lo que tiene que ver con el organismo. Y cuando estaba ya empezando el doctorado, de hecho, bueno, has mencionado, Jordi, antes que mi tesis fue sobre sociolingüística. Yo quería hacer sociolingüística laboviana. Yo era muy laboviana, yo para esto soy muy clásica, ¿no? Yo soy de los tradicionales. Mi tesis se titula Sociolingüística urbana, pero tiene un componente muy importante de la cognición, porque cuando hice los experimentos de la tesis, investigué o exploré algunos aspectos de cómo la mente influye en lo que nosotros decimos sobre nosotros mismos como hablantes o determina que nosotros como hablantes hagamos un uso u otro uso del código. Y quería seguir investigando en este ámbito. Y en España, en aquel momento, la verdad es que sigue siendo una disciplina bastante poco común. Y en aquel momento lo era menos. Con lo cual busqué opciones y encontré, justo que se acabó de fundar hacía pocos años, el Instituto de Neurociencias que has mencionado antes. Y en ese instituto, afortunadamente, conocí a quien actualmente es el director de mi grupo de investigación, Juan José García Melán, es decano de la Facultad de Psicología en ese momento particular, que se definía en su perfil en la web como psicolingüista, siendo psicólogo, algo poco habitual entre los psicólogos. Y le escribí con toda la libertad del mundo, contándole quién era, qué hacía y qué me gustaría hacer. Y a partir de entonces, iba a decir somos inseparables, pero no es así en realidad. Somos inseparables científicamente. Lo conocí, le expliqué qué quería hacer, me explicó qué hacían y me dijo que si quería podía entrar en el grupo de investigación y hacer neurolingüística, estudiar cerebro, mente, a través de diferentes métodos y poblaciones clínicas. Bueno, después de tanta pregunta, yo lo que te quería era pedir un consejo, pensando en los que nos están escuchando, en nosotros. No tiene por qué ser académico, ¿no? Puede ser vital, si quieres. Un consejo cualquiera. Un consejo cualquiera para los que nos escuchan, sí. Aquí voy a mencionar a una persona que quizás os suene ya porque se jubiló hace unos años, que fue Luis Santos, que es Luis Santos. Dije fue porque fue director del Departamento de Lengua Española durante muchos años y era catedrático de Lingüística General.
Y yo tuve la suerte de tener a Luis Santos, que es de la hornada de Julio Borrego, de Juan Felipe García Santos, de José Antonio Bartol, de los grandes, ¿no?, que decimos aquí, de nuestros mentores. Luis era un poquito más mayor, pero se jubiló unos años antes. Y Luis, yo recuerdo que daba unos consejos maravillosos. Luis era de poca palabra, pero todo lo que decía era cierto. Y Luis me decía, en las clases, decía, hay que tener un eje. Y yo creo que ese es el consejo, ¿no? Hay que tener un eje. Cuando se tiene un eje de todo tipo, afectivo, intelectual, emocional, personal, es cuando va bien la vida. Entonces hay que tener ese eje. Muy bien, muchas gracias. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Pues vamos allá con la tercera y última sección. Nos vamos despidiendo, qué penita. Y queríamos preguntarte por un libro que te haya marcado, un libro que haya sido especial en tu vida y que haya significado pues un antes y un después. Sí, fue una tarea muy difícil. De hecho, yo tenía una lista que borraba, empezaba a poner libros, quitarlos, y al final he llegado a uno que yo creo que sí fue clave por mí personalmente, pero también por mi carrera como neurolingüista, que es el famoso libro de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Oliver Sacks era un neuropsicólogo que describió en un libro maravilloso que acabo de nombrar los diferentes casos de trastornos del lenguaje. Lo describía desde el punto de vista neuropsicológico, pero veía en consulta, en su clínica, a personas que de repente nombraban cosas solo con adjetivos, o de repente solo hablaban con verbos, o de repente solo hablaban con frases hechas, y empezó a asociarlos a diferentes tipos de trastornos. Es un libro que se lee casi como novela, son historias clínicas, escritas en ficción prácticamente, y yo creo que fue el libro de un antes y un después. Cuando lees a Oliver Sacks no hay vuelta atrás. Solo tienes el camino hacia la lingüística clínica y neurolingüística. ¿Y la lectura de este libro fue previa a sí. contactar con el Bueno, catedrático? coincidió, porque cuando conocí a Juanjo me dijo, tienes que leerte el libro de Oliver Sacks, y de ahí coincidió más o menos mi comienzo en el ámbito y la lectura. Claro, que también quizá lo leíste con el interés de sí. que era sobre sí, lo que ibas a investigar. Qué chulo. Justo. Bien, pues ahora vamos a empezar una ronda de preguntas en ¿Vale? solo 60 segundos. No hace falta que sean muy elaboradas las respuestas, lo primero que te venga a la mente. Algunas de las preguntas eran un poco absurdas, vale. O sea que tampoco le des muchas vueltas. Aquí Jaime te pone el cronómetro y empezamos. Fruto seco favorito. Anacardo. Un lugar al que viajar y en el que no hayas estado. Es complicado esto. Islas Faroe. Flor favorita. Hortensia. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Volar. Comida odiada. Lentejas. Manía absurda. Colocar la ropa por colores. Palabra favorita. Crisálida. Un rincón de Salamanca que visitar. ¿Que visitar o que me gusta mucho? La calle Espocimina, favoritísima. ¿Qué es lo más antiguo que tienes? No lo sé. ¿Un Mac de principios de los años 90? Bien. ¿Cómo pides el café? Eso es muy largo. Un café con leche sin lactosa en vaso grande de desayuno. Bien cargado. ¿Cerveza o vino? Cerveza. ¿Almeja o mejillón? Ninguno. ¿Tarea de la casa que más odias? Fregar el suelo. ¿Chorizo o salchichón? Ninguno. Bien. Queso. Eso es. Yo también estoy de acuerdo. ¿Tierno o curado? Curado. Cuanto más curado, mejor. Buen gusto, turófila. Bien, pues vamos ahora con la pregunta que te dejó el invitado anterior. La tengo. Traigo la chuleta. Como veis, hay veces que se nos traspapelan guiones para los invitados y tal. No es todo tan improvisado. Ay, perdón, no se podía decir, perdón. No. Bueno, la pregunta era que si tuviera un año... No, perdón. ¿Qué verso de qué poema lleva siempre conmigo? A pesar de que soy lingüista y neurolingüista, soy muy romántica y muy clásica. Y además fui alumna de Javier San José Lera. Entonces, mi verso favorito es Esto es amor, quien lo probó lo sabe, de Lope de Vega. Qué bueno. Y si tuvieras que dejar una pregunta para el siguiente invitado, ¿cuál sería?
es muy sosa. Yo creo que Julio Borrego hizo una pregunta maravillosa y no tengo tanta imaginación como Julio, pero aquí la tengo. Porque probablemente es una pregunta que me hago ahora mismo yo. Y la pregunta es la siguiente. Si el siguiente invitado tuviera un año entero para poder escribir una obra, ¿qué libro sería? ¿De ficción? ¿Académico? ¿De poema? No escribiría ninguno. Pero si alguien tiene un año entero, ¿qué haría como para escribir? A mí me parece curiosa. No sé, está guay. Y yo sospecho que la pregunta tiene algo de autobiográfico, entonces tú, Olga, si tuvieras un año entero, ¿qué harías? Pues escribiría 2 libros. Bueno, en realidad yo tengo un deseo oculto, es medio académico, medio personal, y me encantaría ser traductora de libros científicos. Y no sé, no encuentro ninguna manera de encontrar una opción para hacerlo, ni tampoco temporal, pero bueno, si tuviera que hacerlo lo haría. Me encantaría traducir libros científicos. Pero probablemente yo escribiría 2 libros. Llevo escribiendo un tiempo una novela. Y esa novela es una novela compuesta de retratos relacionados, un poco al estilo de Alberto Méndez, a lo mejor, algún relato de Gabriel García Márquez. Y es una novela muy personal, pero me gustaría terminarla. De hecho, os puedo hasta decir el título, no sé si la acabaré gafando, pero se llama 4 escenas de un espectáculo fantasmagórico. Y bueno, cuenta 4 etapas de mi vida, básicamente. Pero en realidad, a mí lo que me encantaría es sentarme a escribir un manual de cómo se hace un experimento en lingüística. Ese sería el libro de mi vida. Pues lo esperamos con ganas. Hemos escuchado hablar de Olga Ivanova 2024, pues quién sabe si 2025 o 2035 o 2045. Durante toda la entrevista has estado hablando de que la ciencia ha tenido un papel muy importante en tu vida. ¿Qué fue lo que te llevó a no estudiar biología y a decantarte por la filología? Yo creo que lo mismo que llevó a Noam Chomsky a hacerlo, a Dan Everett o por mencionar cualquier lingüista, la fascinación por el lenguaje. Yo creo que en 2024 seguimos sin saber qué es el lenguaje. Podemos compartimentalizar, bueno, habéis entendido la palabra que quiero usar, que es compartimentalizar. Podemos describirlo formalmente o intentar describirlo formalmente. Podemos intentar relacionarlo con áreas cerebrales, pero seguimos sin saber qué es. ¿Es una función cognitiva? ¿Es una función motora? ¿Es las dos? ¿Qué tiene? O sea, ¿solo tiene palabras o tiene oraciones? ¿Existen las oraciones o son conjuntos de palabras? Y si existen oraciones, ¿existen palabras? ¿Y cuál es la unidad mínima? Cuando antes se pensaba en que el átomo era la unidad mínima, ahora sabemos que hay bosones muy por debajo del átomo. Pues a lo mejor por debajo del sonido hay otra unidad que no hemos considerado. Y yo creo que es esa fascinación por entender por qué somos capaces de hablar, por qué podemos aprender lenguas, es lo que te lleva a dejar la biología a favor de la filología. Yo ahora voy a ser un poco abogado del demonio. Quiero que nos digas qué es lo que crees tú. ¿El lenguaje es modular? ¿No es modular? ¿Lo es en el sentido chomskiano? ¿Lo es en algún sentido de reformulación posterior? Mójate. Me mojaré. Y aquí vas a decir que qué sosa soy, ¿no? Yo empezaré como no modularista. O sea, quiero dejarlo muy claro. Pero cuando empiezas a trabajar con los trastornos del lenguaje, te das cuenta de que no puedes ser no modularista. Al final acabas viendo módulos de algún tipo. No digo módulos en el sentido fodoriano de encasillar niveles lingüísticos o relacionar el lenguaje con áreas cerebrales, pero sí hay una especie de disociación de algún tipo que te dice que el lenguaje, bueno, tiene vida propia, ¿no? Y en realidad ahora todavía estoy más cerca de no modularismo, pero no tan puro como podría estarlo. Y yo creo que eso es lo que pasa en general cuando investigas, que cuanto más investigas, menos idea tienes de lo que podrías sostener, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final es como con todo, es la peor respuesta que podemos dar, las dos cosas, ¿no? O sea, dice, ¿qué es el déficit léxico o semántico? Pues es léxico-semántico. ¿O qué es fónico o fonológico? Pues fonológico, ¿no? Pero al final es la vida misma, ¿no? Al final nosotros somos seres humanos que hemos evolucionado durante millones de años y la evolución es mutar. Y como mutas, no mutas entero, mutas parcialmente. Y esa mutación es lo que acaba combinando muchas partes. Pero bueno, el lenguaje es tanto modular como no modular. Lo que no sé decirte es qué es lo que es modular y qué es lo que no es. Pero bueno, a lo mejor dentro de unos años, Ivanova 55, encontraremos algún tipo de respuesta. Quizá, ojalá. Y hablando de lenguaje y mente, también queríamos preguntarte, y yo personalmente, porque al final decidiste investigar y centrarte en las demencias, en investigar
por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer o el deterioro cognitivo leve. Bueno, porque como grupo poblacional me gustan mucho los mayores, me gusta mucho la vejez en ese sentido, el envejecimiento, porque es una condición fantástica. Solemos verla como algo muy negativo, ¿no? Porque las personas mayores, bueno, tienen menor movilidad, tienen menor capacidad para muchas cosas visibles. Pero cuando miramos la mente de esas personas, que también está afectada para algunas funciones, el lenguaje no está tan totalmente afectada. Las personas mayores conocen muchísimo más vocabulario. Pragmáticamente son mucho más ágiles, son mucho más entrenados, tienen mucha mayor competencia pragmática en general. Y quitando algunos aspectos más procedimentales, como sería la sintaxis o la morfología, son capaces de generar todo aquello que en situación distinta, por poner un ejemplo, ¿no? Una persona de 18 años que tiene un accidente del coche y tiene un ictus, ¿no? Saben gestionar mucho mejor porque tienen lo que se llama experticia lingüística. Entonces, el interés por los mayores, por envejecimiento, por qué algunas partes del lenguaje se pierden y otras no, es lo que me llevó a trabajar en envejecimiento. Y al final es un poco al revés de lo que os pasa en sociolingüística. En sociolingüística en general asumimos que si yo quiero conocer cómo habla un barrio periférico, tengo que saber cómo se habla en el centro, ¿no? Tengo un punto de control que es la norma para decidir qué pasa con los mayores sanos, con los barrios periféricos. Pues envejecimiento es similar, pero un poco al contrario. Si yo quiero saber cómo envejecemos de forma normal, tengo que saber qué pasa con los trastornos, de ahí las demencias. Estupendo. Pues desgraciadamente, la verdad, nos toca despedir ya esta entrevista. Muchas gracias por venir. No sé si quisieras despedirte tú también. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros por haber pensado en mí. Muchas gracias por todo lo que hacéis aquí. Es maravilloso. El programa dedicado a la filología es una de las cosas que tenemos que potenciar, porque siempre parece que no hacemos, y hacemos mucho. O sea, de hecho, la sociedad va para adelante porque están las humanidades, ¿no? Que eso es lo que hace que todo lo humano siga. Y bueno, voy a aprovechar el juego que me dijo antes Ariadna entre todos vosotros, y me voy a despedir en una alternancia de códigos. Bueno, queridos oyentes, queridos compañeros, дуже дякую за вашу присутність. J'espère que vous avez plaisir of listening to my presentation qui in Universidad de Salamanca parlando l'italiano. Gracias a todos. Pues ya la habéis escuchado, Olga Ivanova, quizá una de las personalidades más interesantes de la Facultad de Filología en Salamanca. Me toca ya despedir este programa, desgraciadamente. Gracias una vez más a ti, Olga, por venir, a los que nos escucháis y a los que venís a que os entrevistemos. Es un gran placer poder hacer esto, la verdad, cada 2 semanas, todos los jueves. Gracias a Radio Sal por dejarnos el espacio, y muchas buenas y gramaticales gracias. Nos quedamos con la canción de Olga, que es When Your Lips Are Still Red, de Nightwish. Silence, not so young, heart for love, not heartache. Dark hair for catching the wind, not to wail the sight of a cold world. Kiss while your lips are still red, while he's still silent. Rest, our bosom is still untouched, unveiled, hold another hand, while the hand still without a tool, brown into ice while we're still blind. While the night still hides the withering dawn.
Ideas verdes incoloras. The guy whose feet are too Un programa que busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping